¿Qué harías si vieras que están atacando a un niño, pero no pudieras hablar ni pedir ayuda? Esa fue la angustia de Thor, un pastor alemán de mirada firme y corazón fiel. No podía hablar, pero lo entendía todo. Y esa noche, decidió actuar. Esta historia comienza en un lugar donde la luz del sol parecía tener miedo de entrar. Las ventanas siempre estaban cerradas, las cortinas estaban mohosas. El olor a cigarrillos viejos se mezclaba con el moho de las paredes desconchadas. El sonido del televisor apagado era más fuerte que cualquier grito, porque en esa casa, el silencio era la regla y el miedo, el amo. Lucas tenía 11 años. Delgado, con los hombros encorvados y una mirada que transmitía una carga que nadie de su edad debería percibir. No hablaba mucho. Y cuando lo hacía, era con Thor, el pastor alemán de su abuelo, que había fallecido unos meses antes. Thor era su único compañero. Atado en el patio trasero, con una gruesa cadena atada a un gancho en el cemento, el perro pasaba los días vigilando la casa con ojos vigilantes, olfateando el aire pesado, oliendo el dolor. El padre Sandro regresaba tarde de la calle. Siempre llegaba oliendo a alcohol y arrastrando los pies. Nadie sabía exactamente a qué se dedicaba. Solo sabían lo que era, una amenaza. Esa noche, el sonido del cinturón cortando el aire vino acompañado de un crujido agudo. Lucas se acurrucó en un rincón de la habitación, cubriéndose la cara con los brazos. El grito no salió. Ya lo había aprendido, gritar solo empeoraba las cosas. Afuera, Thor escuchaba. Y algo en él cambió. La cadena resonó contra el hierro. Thor se puso de pie. Tenía la mirada fija en la puerta de la habitación. La lluvia empezó a caer, fina, fría, casi imperceptible, pero Thor sintió lo que nadie más vio, una desesperación silenciosa que pedía ayuda. A veces, los verdaderos héroes no llevan capa. A veces, tienen 4 patas, dientes afilados, y un corazón que late más fuerte que cualquier cobardía. Esta es la historia de un niño que ya no podía gritar. Y de un perro que ya no podía esperar. Afuera, la lluvia arreciaba, resbalando por las tejas rotas y formando pequeños ríos de lodo alrededor del patio. Con cada nuevo trueno, la cadena de Thor resonaba, golpeando el gancho de hierro incrustado en el hormigón. Su pelaje ya estaba empapado, con la mirada fija en la puerta trasera, como si pudiera ver a través de ella. Dentro de la casa, el grito ahogado de Lucas se perdía entre las paredes húmedas, como tantos otros. En el suelo de la sala, Lucas intentaba respirar. Un lado de su cara se le hinchaba rápidamente. Le sangraba la boca. Le temblaban los brazos, pero no lloraba. Hacía días que no lloraba. Había aprendido a tragarse las lágrimas, como quien traga piedras, porque sabía que allí, incluso llorar era castigado. Sandro, el padre, caminaba en círculos con el cinturón aún en la mano, jadeando, tropezando con sus propios pasos, riendo torcidamente, como si le hiciera gracia el caos que él mismo creaba. Su rostro, sudoroso y rojo, parecía deformado por la ira. Se detuvo de repente, miró al chico en el suelo y escupió junto a él. «Levántate. Demuéstrale que eres un hombre. ¿O te vas a quedar ahí como un gusano?» Lucas se arrastró por la pared, usando los codos para impulsarse. Sus piernas apenas respondían. Su espalda ardía en líneas rojas que ardían como brasas. En el patio trasero, Thor gruñó suavemente. Un sonido bajo y continuo que vibraba en el pecho del animal y parecía hacerse más fuerte con cada paso que el hombre daba dentro de la casa. Con un esfuerzo que parecía arrancarle el alma, Lucas llegó a la puerta de la cocina y la empujó. El crujido de las bisagras cortó el silencio como una cuchilla. Un aire frío entró en la casa. Thor ladró, un solo ladrido, seco y feroz. El niño cayó de rodillas en el barro, con las manos resbalando, pero con la mirada fija en el perro. Thor no se movió. Permaneció inmóvil, con el cuerpo tenso, los músculos vibrando como si estuviera a punto de saltar. Lucas se arrastró hasta el pilar de hierro. Sus dedos, manchados de tierra y sangre, tantearon el cierre de la cadena. Lo giró con dificultad. El hierro se resistió, crujiendo, hasta que de repente el cierre cedió. La cadena cayó con un golpe sordo.
Thor dio un paso. Luego otro. Sus ojos se encontraron con los de Lucas, y en ese instante, algo invisible se selló entre ellos. Una promesa silenciosa. Sandro apareció detrás del niño, riendo. ¡Ah, qué escena tan bonita! El niño soltando al perro. ¿Crees que eso te salvará, mocoso? Pero Thor ya caminaba. No corría. No ladraba. Simplemente caminaba, firme, recto, con el pecho inflado y la mirada fija en el hombre. La sonrisa de Sandro empezó a desvanecerse. Intentó gritar, siéntate. Túmbate. Detente, maldito, pero le falló la voz. El perro no se detuvo. Y en ese momento, por primera vez en años, fue su padre quien empezó a retroceder. El barro frío cubría las manos de Lucas, pero ya no sentía el frío de la tierra, sentía algo más profundo, más antiguo, que lo quemaba por dentro. Era como si este dolor no viniera de ahora, sino de todas las veces que había tenido que callar. De todas las noches que se escondió en la oscuridad del armario, escuchando los gritos que resonaban por la casa. Era un silencio denso y pesado que se acumulaba en su pecho y no se iba, ni siquiera en sueños. Thor avanzaba a pasos lentos, como si midiera cada centímetro del terreno. El niño no decía ni una palabra. Y no era por miedo. Era porque, con los años, había aprendido que, en esa casa, el silencio era la única armadura que funcionaba. Hablar era peligroso. Pedir ayuda, aún más. El mundo fuera de esa valla nunca escuchaba sus señales. Ni cuando volvía de la escuela con marcas en la cara. Ni cuando dejaba de sonreír. Las palabras se desvanecían en su interior, reemplazadas por miradas duras y un silencio defensivo. Sandro retrocedió con las manos en alto, intentando convencer al perro con palabras que él mismo nunca había usado con su hijo. Tranquilo, no pasa nada, no quiero lastimar a nadie. Pero Thor no escuchó excusas. Escuchó lo que importaba, el tono falso, el olor a miedo, la amenaza que se escondía tras las palabras. Porque el perro sentía lo que Lucas jamás podría explicar, el terror invisible de vivir en un hogar donde el amor ya no existía. Y en ese momento, mientras veía a su padre tambalearse hacia atrás en el barro, Lucas recordó una tarde en que su madre lo había abrazado en el patio trasero, a escondidas de su marido. Le había dicho suavemente, cállate, mi amor. Cuanto menos nos oiga, más seguros estaremos. No lo había entendido entonces. Ahora, lo entendía perfectamente. El silencio no era cobardía, era instinto de supervivencia. Cuando Thor saltó, el impacto de su cuerpo contra Sandro resonó como un trueno. El grito del hombre quedó ahogado por el gruñido. Pero Lucas, tendido en el suelo, no sintió venganza. Sintió alivio. Por primera vez, no era él quien estaba en el suelo. Sin embargo, en su pecho no había euforia. Había un extraño vacío, como si algo se estuviera rompiendo en su interior. Nunca vivió su infancia de verdad. Creció en silencio, aprendiendo a observar en lugar de hablar, a anticipar los pasos de su padre, a esconderse de los ruidos en la puerta, a dormir sin hacer ruido. Se volvió demasiado pequeño por dentro para caber en el espacio seguro del silencio. E incluso ahora, incluso viendo al hombre que siempre lo había lastimado ser derribado, Lucas no podía gritar. No quería. Era como si su alma aún intentara comprender si todo esto era real o solo otra ilusión de su mente agotada. Pero algo estaba cambiando. Lentamente. El silencio que una vez lo había protegido comenzaba a sofocarlo. Era hora de romperlo, no con gritos, sino con acción. El peso del hacha en las manos de Lucas era mayor de lo que recordaba. No solo por el hierro, sino por todo lo que cargaba con ella, miedo, dolor, impotencia, ira contenida. Sus palmas sudorosas resbalaron ligeramente sobre el viejo mango de madera. Le temblaban los dedos, pero no los soltó. Caminó lentamente por la casa, pasando junto a los muebles rotos, por el suelo cubierto de sangre y barro, como si cada paso pesara toneladas. Thor estaba allí, de pie sobre el pecho de Sandro, sujetándolo con sus fuertes garras, como un guardián silencioso. Sus dientes aún estaban ligeramente hundidos en la manga de su abrigo, listo para actuar si era necesario.
Pero sus ojos no estaban puestos en el atacante. Estaban fijos en Lucas. Seguían cada movimiento, atentos, firmes. No había miedo en esa mirada, había confianza. A los ojos del mundo, Thor era solo un cachorro. Pero para Lucas, era más que eso. Era la única presencia que nunca le había hecho daño, que siempre había estado ahí, incluso cuando estaba encerrado, incluso cuando guardaba silencio. Cuando su padre gritaba, Thor escuchaba. Cuando Lucas lloraba en secreto, el perro se acurrucaba contra la cadena, como si pudiera sentir cada lágrima. Nunca habían necesitado palabras para entenderse. Y ahora, en ese momento en que todo parecía suspendido en el tiempo, el niño vio más que un animal, vio a su único aliado. Sandro intentó decir algo, tropezando con las palabras. ¿Hijo? ¿Yo? Yo no quise. Pero su voz ya no tenía fuerza. Era débil, vacía. El hombre que había gritado, amenazado y dominado durante tanto tiempo, ahora suplicaba con los ojos húmedos de miedo. Lucas levantó el hacha por encima de su cabeza. Le dolía el brazo. Su cuerpo gritaba. Pero lo que más le pesaba era lo que emanaba de su interior. Y entonces Thor hizo algo inesperado. Soltó lentamente la manga de Sandro y se giró para mirar a Lucas. Su mirada se cruzó con la del chico. Era intensa, pero serena. Como si dijera, no tienes que ir por ese camino. Ese intercambio silencioso fue más fuerte que cualquier súplica de su padre. Porque solo Thor sabía lo que Lucas llevaba dentro. Solo él lo veía todo. Y solo él podía, en ese momento, recordarle al chico que aún había otra salida, una que no implicaba la misma violencia que él había sufrido. Lucas cerró los ojos un momento. Respiró hondo. Su pecho se agitaba. El hacha seguía en alto. Pero algo en su interior cedió. No por debilidad, sino por fuerza. El verdadero coraje, comprendió entonces, no consistía en hacer lo que todos esperaban. Era elegir lo que nadie creía que pudiera elegir. Y entonces, con un gesto contenido, bajó lentamente el hacha. Sus brazos descendieron lentamente. El sonido del hierro al golpear el suelo húmedo fue como un suspiro contenido durante años que finalmente se liberaba. En la habitación, solo se oía la lluvia golpeando el techo. Thor dio 2 pasos hacia Lucas y se apoyó en él, cabizbajo, como diciendo, ya no estás solo. El hacha había quedado atrás. Abandonada en el suelo frío, como todo lo demás que Lucas había decidido no cargar más. Sus brazos colgaban a los costados, pesados, cansados. El dolor físico seguía ahí, sí, palpitando como una herida abierta. Pero era otro dolor el que ahora se desbordaba de sus ojos, un dolor antiguo y silencioso que nunca había tenido nombre. Un dolor que, por haberlo mantenido tan herméticamente cerrado, se había convertido en parte de él. Entró arrastrando los pies en la cocina, dejando huellas en la madera húmeda, hasta llegar al viejo teléfono de pared. Su mano dudó antes de tocar el auricular, como si no pudiera creer que le permitieran pedir ayuda. Durante mucho tiempo, creyó que nadie vendría. Que nadie lo oiría. Pero entonces, en ese instante, algo cambió. Un espacio se abrió en su interior. Un espacio donde su voz por fin pudo existir. Sus dedos marcaron con esfuerzo. Cada número temblaba. Cuando la operadora contestó, su voz era baja pero firme. Me llamo Lucas. Necesito ayuda. Y entonces se hizo el silencio. Pero era un silencio diferente. No el que le asustaba. No el que conocía tan bien. Era un silencio de pausa. De volver a empezar. Thor se acercó, rozando ligeramente el brazo del chico con la cabeza, como diciendo, estoy aquí. Aguanta un poco más. Minutos después, luces rojas y azules comenzaron a danzar por las paredes de la habitación. El sonido del coche patrulla atravesó el denso aire nocturno. 2 policías salieron apresuradamente y entraron en la casa con paso firme y mirada atenta. La imagen que encontraron detuvo el tiempo, un hombre ensangrentado en el suelo, un perro de guardia y un niño con ojos más grandes de lo que era. Nadie necesitaba dar muchas explicaciones.
Bastaba con mirar a Lucas. Bastaba con ver el estado de su cuerpo, los moretones visibles, las marcas en sus ojos. Una policía se arrodilló junto a él. Le habló con dulzura, como si cuidara algo frágil. Ya estás a salvo. Te llevaremos a un lugar mejor. Lucas asintió levemente, pero antes de continuar, miró a Thor. El perro estaba sentado tranquilamente, con la lengua fuera, jadeando pero alerta. El chico apretó la mano de la policía. Solo iré, si él viene conmigo. Intercambió una mirada rápida con su colega y luego lo miró con una leve sonrisa y un nudo en la garganta. Lo solucionaremos, ¿de acuerdo? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lucas se sentó en el asiento trasero de un coche sin miedo a lo que vendría después. Thor se subió a su lado, apoyó la cabeza en su regazo y cerró los ojos, como si supiera que lo peor ya había pasado. El coche avanzó lentamente por la carretera mojada, llevándose a 2 supervivientes. Un niño. Un perro. Era una historia que por fin empezaba a cambiar. El camino ante ellos estaba oscuro, húmedo y casi desierto. El mundo exterior avanzaba a toda velocidad, pero dentro del coche, el tiempo parecía haberse detenido. Lucas miraba por la ventana, con la mirada fija en las gotas de lluvia que caían en líneas torcidas, como si cada una llevara consigo un trocito del dolor que dejaba atrás. Thor permaneció a su lado, con la cabeza sobre las piernas del niño, respirando lentamente. Su pelaje aún estaba húmedo, su cuerpo exhausto. Pero sus ojos, incluso cerrados, lo decían todo. Ya no necesitaba luchar. Había hecho lo que nadie más podía, proteger. En el asiento delantero, la agente ingresaba información, hablaba con el operador, pero de vez en cuando se giraba para mirar a Lucas. Era una mirada diferente. No de lástima, sino de respeto. De alguien que comprende, incluso en silencio, que lo que ese chico enfrentó era más de lo que la mayoría podía soportar. El refugio al que se dirigían era sencillo pero seguro. Un lugar de transición. Un espacio entre lo que era y lo que sería. Lucas sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Las cicatrices no desaparecen de la noche a la mañana. Algunas nunca desaparecen. Pero ya no estaba atrapado en la misma oscuridad. Las cadenas se habían roto. Por dentro y por fuera. Al llegar, la puerta se abrió con un silbido metálico. Un empleado apareció con un impermeable y un paraguas pequeño. Lucas salió lentamente, seguido de cerca por Thor. Los dos parecían un solo cuerpo, un solo paso, como sincronizados por el trauma, por el recuerdo, y ahora, por la libertad. Dentro del refugio, les esperaba una habitación sencilla. Un colchón limpio, una manta calentita, un cuenco con agua en un rincón. Sin lujos. Pero tampoco gritos. Sin miedo. Esa noche, Lucas se acostó lentamente. Aún le dolía el cuerpo, pero por primera vez, su mente encontró espacio para descansar. Thor se acurrucó junto a él, con la nariz apoyada en el hombro del chico. Sus respiraciones se fueron armonizando poco a poco, como si intentaran aprender, juntos, qué era la paz. Y entonces, en la oscuridad de la habitación, sin necesidad de decir palabra, Lucas lloró. Pero no de dolor. Fue un llanto ligero y contenido, el de alguien que por fin podía sentir sin castigo. Un llanto de un nuevo comienzo. Porque a veces, los héroes más poderosos no vuelan. Caminan a 4 patas, cargando en el pecho una valentía nacida del cariño. Thor no solo salvó la vida de Lucas, sino lo más importante, la capacidad de sentir. Y al final, fue el niño quien tomó la decisión más difícil y más hermosa, para no repetir el dolor que lo destruyó. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que quizás esté en silencio, esperando ser escuchado. Y dime, ¿de dónde la escuchas ahora mismo? A veces la respuesta que salva una vida, viene del lugar más inesperado.